Desde la antigüedad, un sinnúmero de personas han contado historias asombrosas. Dicen que, en medio de una situación extrema en la que sus vidas corrían peligro, fueron salvados por seres luminosos, damas blancas que parecen habitar en todos los bosques del planeta, guardianes ancestrales como los apusandinos, seres alados conocidos como ángeles o los enigmáticos y casi desconocidos Canelop de la cultura maya. Parecen haber estado ahí desde siempre, para tendernos una mano cuando más lo necesitamos, como una fuerza invisible, protectora y benéfica que acompaña al ser humano desde el principio de los tiempos. Los estudiosos de la mente dicen que este increíble fenómeno de salvación no proviene de ninguna fuerza externa a nosotros, sino que más bien se trata de un mecanismo propio de nuestro cerebro que se activa en situaciones de alta peligrosidad y al que han denominado como el síndrome del tercer hombre. Pero ¿por qué no a todas las personas les ocurre lo mismo, si se supone que este recurso obedece a los engranajes naturales del cerebro? ¿Por qué solo un puñado de personas cuentan sus alucinantes experiencias de salvación, mientras que otros no logran librarse de una tragedia? Quédense conmigo y se los cuento. Misterios y enigmas, anécdotas desconocidas, crímenes espantosos o simplemente curiosidades históricas de las que casi nunca se habla. Extraña historia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mabel y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a La Extraña Historia. Antes de comenzar con este episodio, quiero agradecerles de todo corazón que hayan decidido formar parte de La Extraña Historia. Me siento muy honrada con su compañía. Por otro lado, estamos estrenando año. Deseo que el 2024 les traiga mucha salud y mucho entusiasmo para que puedan crear momentos memorables e increíbles junto a todos aquellos que aman. Y siguiendo con esta misma orden de ideas, de buen rollo y buena vibra que desde aquí les mando, el día de hoy les he preparado un tema muy especial y muy bonito. Existen infinidad de personas que dicen haber sido salvadas de situaciones realmente peligrosas por seres luminosos o por extrañas y misteriosas voces que parecen provenir de ninguna parte. He elegido 3 de los casos que me parecen más interesantes. Espero que los disfruten. Comenzamos. Para comenzar con nuestro primer relato, les voy a pedir que me acompañen a Arroyo Zújar, una bonita pedanía ubicada en Albacete, España. En aquel encantador paraje serrano vive la familia Tamayo Beteta, conformada por papá, mamá y varios chiquillos que corren de un lado a otro inventando 40,000 travesuras. La más pequeña de todos se llama Antonia, tiene 4 años y es una bala rasa, una niña inteligente y divertida a la que le encanta hacer lo mismo que sus hermanas mayores. Pues bien, resulta que el 29 de diciembre de 1979, las hermanas accedieron a jugar con Antoñita a su juego predilecto, el escondite. Ya empezaba a hacer frío en Arroyo Zújar. En aquel sitio suelen caer unas nevadas bastante fuertes, pero ese día no había trazas de nieve y el frío era bastante soportable. Un buen suéter o jersey, como le dicen por allá, y listo. Las niñas Tamayo Beteta salieron a jugar. Y es aquí donde realmente comienza el misterio. Verán, al parecer, Antoñita se escondió tan pero tan bien que sus hermanas pensaron que había regresado a casa y fueron para allá a buscarla. Pero lo cierto es que la pequeña ni siquiera se dio cuenta de que sus hermanas se habían ido y ella decidió buscar un mejor escondite caminando en la dirección opuesta, adentrándose cada vez más en el bosque. Cuando llegó la tarde, el padre de familia, extrañado de no ver por ningún sitio a la ruidosa Antoñita, les preguntó a sus otros hijos que dónde estaba su hermana. Estos,
Le dijeron que pensaban que la niña estaba en casa, pero obviamente no era así. Con la angustia atenazándoles el pecho, papá, mamá y hermanos mayores salieron en búsqueda de la pequeña. La llamaban una y otra vez, pero Antoñita simplemente había desaparecido. Sin perder ni un minuto más, el padre fue a buscar a los elementos de la Guardia Civil, explicándoles la situación. Una niña tan pequeña no podía estar mucho tiempo sola. En esa sierra hay desfiladeros, lobos y cuerpos de agua. Además, el frío. Aquel sitio era una trampa mortal para Antoñita. La Guardia Civil, junto con los vecinos y la propia familia Tamayo, se separaron en diversas brigadas para buscar a Antoñita. Se estaba haciendo de noche y la urgencia era cada vez mayor. Si de por sí durante el día aquel terreno puede ser peligroso para una niña tan pequeña, ahora imagínense de noche. Desafortunadamente, la búsqueda no dio resultados. La oscuridad de la noche impedía continuar con las labores de rescate, así que la Guardia Civil les indicó a los angustiados padres que lo mejor sería continuar en la mañana. Los Tamayo Beteta no tuvieron más remedio que regresar a su hogar, con el corazón encogido, y rezar para que un milagro protegiera a su pequeña hija. Al día siguiente reanudaron la búsqueda con más nerviosismo. Estuvieron todo el día llamando a la niña, mirando en todos los rincones posibles, pero ahí no había nada. Era como si Antoñita se hubiera esfumado. Nuevamente, al anochecer tuvieron que detener aquel rescate. Todos temían ya lo peor. Habían pasado 2 largos días y no había ni una sola pista sobre el paradero de la chiquilla. A la mañana siguiente, una especie de pálpito, de premonición, o vayan ustedes a saber el qué, movieron al padre de familia a salir nuevamente a buscar a su hija. Después de unos minutos, y al pasar por un sector que ya había recorrido cientos de veces, encontró a la niña. Había ocurrido el milagro por el que tanto habían rezado. Pero lo más increíble del caso es que Antoñita parecía estar en perfectas condiciones. A pesar de haber estado expuesta al frío, sin alimentos ni agua, la niña estaba como si nada le hubiera ocurrido. Es verdad que tenía uno que otro rasguño por aquí y por allá, producto del roce con algunos hierbajos, pero lo cierto es que Antoñita estaba en óptimas condiciones. Es más, hasta las mejillas se le veían rosadas, según lo que dijo el padre. Inmediatamente la llevaron al centro de salud, en donde los médicos la revisaron y la atendieron. Pero nadie salía de su asombro. ¿Cómo era posible que una niña de tan corta edad hubiera sobrevivido 3 días sola en un bosque lleno de peligros? Lo más increíble de esta historia lo contaría la propia niña. Cuando le preguntaron qué había hecho esos días, la niña relató lo siguiente. Dijo que se había guarecido en un agujero que había en la tierra, y ahí se sentía segura y con cierto calorcillo. Dijo también que cuando sentía hambre comía las raíces de los árboles. Y no sé a ustedes qué les parezca, pero ya de entrada el comportamiento de la niña sorprende. ¿Cómo es posible que una chiquilla de 4 años pudiera pensar en todas estas cosas para mantenerse a salvo? Pero lo más alucinante llegó cuando les contó sobre lo otro. Cuando le preguntaron si había tenido miedo o sed, la niña se encogió de hombros y simplemente dijo que no, que había una señora muy guapa, vestida de blanco, quien le había acompañado todo ese tiempo y que la tapaba con su manto cuando sentía frío o que le daba de beber cuando tenía sed. La cuestión es que ahí no había nadie más. ¿Qué fue lo que le ocurrió a esta pequeña? ¿Fue su propia mente la que proyectó a una dama blanca protectora? ¿O de verdad un espíritu como este cuida de las personas en las sierras de Albacete? La segunda historia no se desarrolla en un frío bosque, sino en el caluroso desierto del Sahara. Y el protagonista del relato no es una pequeña niña, sino un escritor sumamente conocido. Ustedes perdonarán que no pronuncie correctamente sus apellidos, pero yo de francés no sé ni pío.
Su nombre era Antoine de Saint-Exupéry, pero para no quedar mal ni con ustedes ni con el talentoso francés, a partir de ahora le llamaré simplemente Antoine. Estoy segura de que todos los que me hacen favor de escuchar en este momento han leído o por lo menos conocen la obra más célebre de este escritor, El Principito. Pero ¿sabían ustedes que El Principito fue real? O por lo menos lo fue para el escritor. Verán, Antoine, además de ser un magnífico novelista, era también un experto aviador. Durante muchos años trabajó en la Compañía General Aeropostal y se dedicaba a hacer rutas aéreas entre Toulouse, Málaga, Argentina, Casablanca, Barcelona y el Sahara, entre otros muchos destinos. Y he aquí que en uno de sus viajes le ocurrió una experiencia extraña y, por cierto, casi en la misma fecha que lo ocurrido con Antoñita, nada más que muchos años atrás. Resulta que el 30 de diciembre de 1935 volaba sobre el inmenso desierto del Sahara en compañía de su fiel amigo Prévost. Su destino era Saigón, pero he aquí que al atravesar una nube, una extraña luz de color verde le salió al encuentro, haciendo curiosos y vertiginosos movimientos alrededor de la aeronave. Así lo describió el propio Antoine en una de sus obras biográficas, Tierra de Hombres. Una estrella verde emerge frente a mí, deslumbrante como un faro. ¿Es una estrella o un faro? Tampoco me gusta esta claridad sobrenatural, este astro de rey mago, esta peligrosa invitación. Los dos hemos visto esta trampa destellante. Es cosa de brujas. ¿Dónde estaba ese faro fantasma, esta imagen nocturna? Pero la cosa no paró nomás ahí con el avistamiento. De pronto, no sé si por la impresión que aquella cosa les había provocado o bien porque la extraña luz fuera capaz de causar desperfectos mecánicos, el chiste es que la aeronave simplemente se desplomó sin que Antoine o Prévost pudieran hacer nada. Cayeron sobre una duna en menos de lo que se los cuento. Y este es el segundo misterio, porque fíjense, a pesar de que pilotos y aeronaves se lanzaron sobre el desierto en caída libre, a Antoine no le pasó mayor cosa. Obviamente tenía uno que otro rasguño, pero nada de gravedad. En cambio, el pobre Prévost quedó bastante maltrecho después de la aparatosa caída. Para acabarla de fastidiar, habían aterrizado en medio del desierto sin provisiones. Lo único que tenían era una naranja, unas cuantas mandarinas, un racimo de uvas, un poco de vino y párenle de contar. Si alguien no venía a socorrerles rápidamente, morirían deshidratados y completamente achicharrados bajo el inclemente sol del desierto. Como Antoine estaba en mejores condiciones que su amigo, decidió emprender la marcha en busca de ayuda, pero al cabo de muchos kilómetros se dio cuenta de que aquella exploración era inútil. Ahí no había ni un alma, por lo que decidió regresar al lugar del accidente. Cuando regresó, vio que Prévost había instalado ya un improvisado campamento. Entre los asientos y lo que quedaba de la avioneta, se las había ingeniado no sé cómo para prender un fuego. Antoine le ofreció unas mandarinas a su magullado amigo y le colocó uno de los chubasqueros que tenían. Y es que ahora venía otro problema. En el día, el calor del desierto es infernal, pero el frío de la noche en aquellos parajes no es precisamente agradable. A partir de este momento, Antoine empezaría a sufrir una serie de extrañas alucinaciones visuales y auditivas que él mismo relataría más adelante. Las 3 linternas siguen haciendo señales de aviso. Esta noche no estoy loco. Me encuentro bien. Estoy en paz. Miro con atención. Hay 3 linternas a 500 metros. El escritor pensó que frente a él había 3 beduinos o quizás una caravana entera que irían a salvarlos, cosa que lo puso muy feliz. Pero segundos después cayó en la cuenta de que aquello solo era un espejismo. Ahora bien, ¿de dónde surge la historia del Principito? Pues ahí les va. Resulta que entre tantas alucinaciones y espejismos que tuvo en aquel momento, hubo una que se destacaba sobre las demás. Una dulce y clara voz infantil que lo alentaba, le preguntaba cosas, platicaba con él,
y le brindaba ánimos para no desfallecer. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Por qué estás aquí? No estés triste, irás a tu casa pronto. Esos de ahí no son beduinos, ahí no hay nadie, Antoine. Cuando Antoine se sentía más desesperado que nunca, aquella vocecita infantil le decía lo triste que iba a estar su familia si no lograba sobrevivir. Al cabo de 3 días en el desierto, Antoine encontró un pequeño zorro y nuevamente aquella vocecita que parecía salir de todas partes le alentó a seguir adelante. Fue así como, a pesar de estar deshidratado y casi sin fuerzas, Antoine juntó la energía necesaria para volver a caminar en busca de alguien. Y al igual que en la historia de Antoñita, al tercer día encontró a un beduino cargado con agua y alimentos. Se habían salvado. ¿Escuchó solamente a Antoine aquella voz infantil y después le dio forma para su novela? Su hermano Simón dijo que no, que desde aquel accidente que tuvo en el Sahara, su hermano ya no era el mismo y que pasó casi una década dibujando frenéticamente al mismo personaje, un pequeño niño de cabellos rubios al que Antoine siempre se refirió como su ángel, el ángel que lo había salvado. El tercer relato también tiene que ver con una misteriosa voz, pero en esta ocasión no se trata de un sonido dulce o gentil que está ahí para consolar, sino más bien de una voz firme que da órdenes e instrucciones precisas para que alguien logre salvarse de una terrible tragedia. Permítanme presentarles primero a Ron DiFrancesco. Este canadiense es un hombre con nervios de acero, y cómo no, si su trabajo así se lo exige. Ron es un broker y trabaja en una compañía de comercio financiero situada en el piso 84 de la Torre Sur del World Trade Center de Nueva York. Son las 8:46 del 11 de septiembre del 2001 y DiFrancesco está sentado frente a un escritorio revisando las pantallas y un montón de datos financieros como cada mañana, cuando de repente un terrible estruendo lo sacudió, haciendo que las luces de su oficina comenzaran a parpadear. Desde la ventana, Ron pudo ver cómo una densa nube de humo negro comenzaba a envolver la torre norte. Pensó que aquello debía tratarse de un incendio y confió en que los bomberos hicieran su trabajo para poder rescatar a todas las personas en aquel piso. Lo que DiFrancesco no sabía era que sus demás compañeros de Eurobrokers, presas del pánico por el evento, comenzaron a evacuar inmediatamente el edificio. Cualquiera pensaría que sus demás compañeros fueron más inteligentes que Ron, pero por extraño que parezca, aquella decisión de quedarse unos minutos más en su sitio sería la primera de una serie de casualidades que salvaría la vida de este hombre. Años después, DiFrancesco relataría que una fuerza interna le obligó a permanecer quieto en su espacio. Cuando las luces se restablecieron, la megafonía de la Torre 2 transmitió el siguiente mensaje. La Torre 2 está a salvo. No hay necesidad de evacuar. Si están ustedes evacuando el inmueble, pueden volver a sus oficinas por las puertas de entrada alternativas de cada piso y después tomar los ascensores. Repetimos, la Torre 2 está a salvo. Ron asintió con la cabeza y decidió continuar con sus actividades, aunque antes de enfrascarse en otro análisis, pensó que era buena idea llamar a su esposa. Colgó el teléfono y continuó con sus cosas financieras de rutina. Pero nuevamente, una llamada cambiaría sus planes. Carajo, Ron, sal de ahí de una maldita vez. Se trataba de un amigo suyo de Toronto en el que Ron confiaba plenamente. Aunque no vayan a pensar que salió inmediatamente de ahí. Primero, telefoneó otra vez a su esposa y luego a un cliente con el que tenía una cita. Quizás todos estos minutos que DiFrancesco utilizó para hacer llamadas formaban parte de un mecanismo invisible
que se había puesto en marcha para salvarle la vida. A las 9:03, es decir, 17 minutos después del primer impacto, se produjo el choque del segundo avión. La aeronave 175 de United Airlines, que volaba a 950 kilómetros por hora, se estrelló contra la segunda torre, provocando un intenso fuego alimentado por 90,000 litros de combustible. El aparato chocó contra la cara sur del edificio y después se ladeó justo antes del violento impacto. El ala más elevada atravesó las oficinas de Eurobrokers y el fuselaje golpeó las de Fujibank entre los pisos 79 y 82. Como si se tratara de un simple muñeco de trapo, Ron salió despedido contra la pared. Le cayeron encima paneles del techo, repisas y toda suerte de escombros. Al final, aquella sala por la que Ron había pasado tantas veces tomando café y charlando con sus colegas, había dejado de existir en un abrir y cerrar de ojos. Como pudo, Di Francesco se levantó y se encaminó hacia la escalera de emergencia. Y fíjense ustedes si algo o alguien quería o no que este canadiense se salvara. Resulta que en ese edificio había 3 escaleras de emergencia. Pues ¿qué creen? Que Ron tomó, sin saberlo, la única que todavía podía utilizarse. Las demás habían quedado completamente inservibles. Otras personas que vieron a Ron dirigirse a ese sitio decidieron seguirle y comenzaron a bajar junto con él. Pero cada paso era peor que el anterior. Una densa nube de humo negro, asfixiante y caliente, invadía cada centímetro de aquel espacio. En determinado momento, un grupo de personas, encabezado por un guardia, le dijeron a Di Francesco y al grupo que le acompañaba que lo mejor que podían hacer era subir. En la azotea estarían a salvo y los helicópteros podrían rescatarlos más fácilmente. Pero Ron decidió seguir su camino. Sabía que en las plantas de abajo había un auténtico infierno, largas lenguas de fuego y humo que invadían el edificio, pero una fuerza interna le impulsaba a continuar y a atravesar aquella trampa mortal. Descendió y descendió hasta que de pronto llegó a un pequeño espacio atestado de gente que intentaba lo mismo que él, sobrevivir. Los pulmones de Ron no podían más, así que intentó taparse la boca y la nariz con una pequeña mochila que llevaba, pero realmente era inútil. En cierto momento se acurrucó en el piso y comenzó a sentir cómo una tremenda angustia se apoderaba de él. Pensó también en su familia y sabía lo tristes que estarían y cómo lo extrañarían, pero aquella situación lo estaba sobrepasando. Entonces ocurrió aquello tan extraño. Una voz de hombre, firme y clara, le ordenó a Ron que se levantara. Lo curioso es que esa voz no pertenecía a ninguna de las personas que estaban ahí tiradas junto a él. Bastante aturdido, Di Francesco no sabía muy bien qué hacer o qué pensar. Pero entonces la voz le dijo de nuevo: Ron, levántate. Lo más increíble del caso es que la misteriosa voz, poco a poco, fue adquiriendo una presencia física. Una que Di Francesco no podía ver, pero sí sentir con gran intensidad. Ahí, a un lado de él, y tan la sentía que incluso sintió como esta presencia le jalaba de las solapas del traje para obligarlo a levantarse. A partir de este momento, la voz le fue indicando a Ron todo lo que tenía que hacer. Agáchate, levántate, no pases por ahí, camina a la derecha, ahora a la izquierda, haz esto, no hagas esto otro. En fin, una serie de instrucciones inauditas que lo condujeron hacia la salida de aquella pesadilla. Ron Di Francesco fue la última persona en abandonar la Torre Sur antes de que se viniera abajo a las 9:59 de la mañana. La Torre Sur se derrumbó en 10 segundos, provocando una tremenda tormenta de viento y una enorme nube de escombros. Según el informe oficial de la comisión del 11S, Di Francesco
fue una de las 4 únicas personas que lograron escapar del edificio desde las plantas superiores a la 81, el centro del impacto del avión 175 de United Airlines. ¿Qué hay detrás de las apariciones de estos seres luminosos o de las voces incorpóreas que ayudan? ¿Se trata de seres guardianes o es un mecanismo de nuestro cerebro? La verdad, yo no lo sé. Y si les soy franca, para mí son igual de asombrosas ambas posibilidades. Pienso que estos casos nos recuerdan que el mundo en el que vivimos es mucho, mucho más misterioso de lo que nos atrevemos a creer, y también que hay algo, no sé bien el qué, dentro o fuera de nosotros, que nos quiere bien. Pero son ustedes, queridos amigos, los que tienen la última palabra. Hasta aquí mi relato, yo los veo en otra historia. Hasta pronto.